Bueno, muy buenas tardes para todos, un verdadero placer darles la bienvenida. Gracias por estar ya sintonizando la señal del canal de YouTube de la ANEP a través de streaming, porque hoy nos reunimos nuevamente con el objetivo de celebrar en esta oportunidad el tercer encuentro del ciclo de conferencias Inteligencia Artificial y Educación, esta propuesta que promueve la Administración Nacional de Educación Pública, que tiene como eje fundamental la proyección y la puesta en marcha de la consejera Deisy Iglesias en este ciclo donde están participando destacados investigadores, personalidades del ámbito nacional, de la Universidad de la República, de PEDESIVA, en este encuentro conjunto que la ANEP y con CICADA nos encontramos realizando. Ya hoy para compartir con ustedes el tercer encuentro, así que es un verdadero privilegio, placer de que nos acompañen el doctor y la doctora y licenciada Paola Bermolén y el doctor ingeniero Marcelo Fiori, que van a ser los dos ponentes quienes van a estar dando la conferencia vinculada y con la temática Fundamentos Matemáticos de la Inteligencia Artificial. Recordemos que estas instancias, promovidas por la Administración Nacional de Educación Pública, tienen el objetivo de proveer insumos para una discusión a nivel de la enseñanza pública de cómo abordar la temática y preparar principalmente a los estudiantes para los próximos años. Así que es un verdadero placer. Quiero agradecer también la presencia del representante nacional, el diputado Martín Melasi. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros, acompañarnos en forma presencial aquí en el Consejo Directivo Central. También invitados especiales que nos acompañan aquí en la sala, pero fundamentalmente para ustedes que ya están sintonizando el canal de YouTube y van a seguir entonces este tercer encuentro del ciclo de conferencias Inteligencia Artificial y Educación. Así que antes de comenzar con las ponencias de Paola Bermolén y Marcelo Fiori, yo luego voy a comentar parte de la trayectoria de nuestros dos expositores que tenemos en la tarde. Vamos a invitar a la consejera Deisy Iglesias, promotora de estas instancias, para que nos acompañe con algunas reflexiones y nuevamente algunas palabras en torno a este tercer encuentro que vamos a celebrar. Consejera, adelante, vamos. Gracias. Bueno, agradecer la presencia de Paola y de Marcelo, agradecer a todos los que nos sigan a través de la transmisión. Sabemos que cuando se transmite la asistencia presencial a veces nos defrauda, pero yo supongo que en estos tiempos, y más en la temática que ustedes están desarrollando, todos deben estar preparados como para que los tiempos de reflexión, los tiempos de información y los tiempos de análisis muchas veces son sumamente flexibles. Como anécdota, me llamó el otro día una colega y me dice: aquí estoy en un domingo al mediodía, estoy cocinando, y le digo: bueno, qué bien, y me dice: y aquí estoy viendo la charla. ¿Qué charla? La de inteligencia artificial. Esto simplemente para señalar que las formas hoy de acceder a informaciones y de procesar conocimientos es muy distinta tal vez a la que teníamos en el siglo XX, los que venimos de ese siglo y aún de comienzos del siglo XXI. Pero sin más preámbulos, pero solamente como un anuncio posible, porque hemos estado intercambiando aquí, está en carpeta, en agenda, continuar estas actividades que en este momento son de difusión general y de fundamentos disciplinares para la inteligencia artificial, continuarla con otro tipo de actividades en instituciones educativas. Particularmente a mí me interesaba señalarles la posibilidad de tener encuentros a nivel de institutos de formación en educación, y obviamente voy a empezar señalando los institutos normales de Montevideo, con un formato que pueda tener otras adaptaciones para estudiantes, y no descartamos la posibilidad de llevarlos a escuelas técnicas, me parece muy interesante, y a instituciones liceales. Creo que camino se hacen las cosas y es necesario hablar de estos temas, sobre todo en vistas a los currículum
no del futuro, sino el currículum que debemos tener mañana, en medio además de las controversias que se están dando en relación con la presencia o no de lo virtual en el aula que se está discutiendo a nivel de algunos países. Bueno, no podemos estar al margen, no podemos ir 10 años atrás, tenemos que ir hacia adelante y en tiempo hacia adelante, y bueno, y aquí estamos y seguramente mirando a aquellos que queremos tratar de intervenir en el futuro. No quiero culminar sin agradecer en sala la presencia de un estimado colega y amigo, profesor, él dice que es un constructor, profesor de arte, Hugo Rojas. Muchas gracias por tu presencia. Sos bienvenido. Bueno, muy bien, gracias consejera. Y mientras ya preparamos la conferencia de Paola y Marcelo, mientras tanto les voy comentando que Paola Bermolén es licenciada en Matemática por la Universidad de la República y realizó un doctorado en Informática y Redes Telecom París. Actualmente es profesora agregada del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería, del cual es además directora. Es investigadora pedesiva y del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Grupo Artes y corresponsable del Centro Interdisciplinario en Ciencias de Datos y Aprendizaje Automático. Por tanto, Marcelo Fiore es doctor por la Universidad de la República y profesor adjunto del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es investigador grado 3 de pedesiva, matemática e investigador nivel 1 del SNI. Así que bienvenidos, placer de que nos acompañen tanto Paola como Marcelo. Vamos entonces con las conferencias prometidas. Adelante, un placer recibirlos. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Bueno, nosotros estamos en el tercer encuentro. Hasta ahora ya habíamos visto algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. Van a ver un poco más incluso en la próxima edición. La primera charla fue un poco general, tratando de definir y contar un poco la historia de la inteligencia artificial. En la segunda charla se habló un poco de los fundamentos de la informáticos para la inteligencia artificial. Parece natural, la inteligencia artificial refiere a la capacidad de las máquinas de la computadora para intentar aprender a realizar tareas. No voy a entrar en la discusión filosófica, artificial, natural, eso ya lo tuvieron antes. Y bueno, y parte de referir un poco al boom que se está viviendo ahora de inteligencia artificial, explicaba Javier en la charla pasada, era el gran poder de cómputo que hay actualmente, ¿no? Entonces, parece natural hablar mucho de los fundamentos de la computación. Y bueno, ¿por qué terminamos hablando de matemática? ¿Por qué fundamentos matemáticas? De la matemática a la inteligencia artificial, y hoy vamos a tratar de mostrarles, convencerlos de por qué es importante, por qué está allí. Y bueno, y lo primero que en realidad tenemos que decir es que la matemática es el lenguaje con el que nos comunicamos con la computadora de alguna manera. Nosotros en general, cuando uno refiere o ejemplifica, lo dice de una manera muy coloquial, pero eso después tiene que traducirse en algoritmos, tiene que traducirse en reglas claras que una computadora puede ejecutar, y para eso necesitamos el lenguaje matemático, ¿sí? Entonces también vamos a intentar, porque bueno, esto era por algo estamos acá en la NEP, tratar de referir un poco también a cuáles son, cuáles nosotros entendemos que hay áreas de la matemática que se tratan en el liceo, que se enseñan, o se enseñaban, se enseñarán, con suerte, y que puede ser importante para esto, ¿sí? Entonces, bueno, la vedette es el chat GPT, esto va a aparecer a lo largo de todas las charlas. Ustedes saben que son generadores de texto, tenemos esos por ahí que son también generadores de imágenes. Ahí está, bueno, ahí se escucha mejor. Ahí va, gracias. Entonces, generadores de imágenes, y si bien no nos vamos a meter en el funcionamiento de ellos, bueno, son un poco los ejemplitos
que vamos a usar como referencia. Entonces, bueno, imagínense que de alguna manera, un primer nivel de abstracción, ChatGPT es como una cajita a la que de alguna manera entra algo y sale algo, ¿sí? En este caso, ejemplitos que pusieron en la primer conferencia, entra un texto que dice: para ser uruguayo no hablas como un rioplatense cualquiera, sos español, y bueno, y devuelve otro tanto de texto, ahí había otro ejemplito, ¿sí? Primer nivel, entonces hay algo que, dada una entrada, pasan cosas en el medio, se procesan cosas y tenemos una salida. Bueno, vamos a ir tratando de explicar un poquito qué es lo que pasa adentro de esas cajitas, ¿sí? Otro ejemplo, generador de imágenes, ahí en ese caso se le pidió un mate en un balcón, en un atardecer de Punta del Diablo, y bueno, y si ven la imagen, hay un balcón, hay un mate, y una imagen que bien podría ser Punta del Diablo, ¿sí? Y mucho esta idea de la cajita, de algo que le da instrucciones y devuelve algo, es un poco lo que está atrás, pero bueno, hay que ir entrando un poquito ahí adentro a ver qué hay. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, qué matemática hay dentro de estas cajitas y de muchas otras similares, ¿sí? Digamos, estos fueron unos ejemplos. Hay mucha, pero vamos a hablar básicamente de tres áreas. Algunas ya apareció en charlas anteriores, pero son álgebra lineal, derivadas y probabilidad. Bueno, seguimos entrando un poquito más en detalle dentro de esa cajita. El proceso de aprendizaje lo podemos abstraer partiendo de esa cajita en cajitas que hacen tareas más sencillas. Entonces, si miran en el esquema, desde más a la izquierda, uno tiene un conjunto de datos de entrenamiento que tienen sus etiquetas. Ahí podría ver toda la parte de texto, toda la parte de imágenes. Ahí hay también mucho trabajo humano en la construcción de esas bases de datos. Esas bases de datos son de alguna manera preprocesadas, con mayor o menor complejidad, dependiendo de la tarea. Vamos a extraer o seleccionar características. Con esas características, que son las que van a terminar de alguna manera en un lenguaje más cuantitativo, es lo que vamos a pasar para entrenar lo que llamamos un modelo. Entrenamiento del modelo, que es lo que vamos a aprender. Luego construimos ese modelo. Dentro del modelo puede ser un modelo de clasificación, puede ser un modelo de predicción, puede ser un modelo de agrupamiento. Clasificación quiere decir un modelo que me diga pertenece a tal categoría, pertenece a tal otra categoría. Puede ser, como vimos antes, algo que genere palabras, puede ser agrupamientos, puede ser muchas tareas distintas, pero los traemos ahí en, bueno, pensar que hay un modelo. Y bueno, y después pusimos al final del modelo una última cajita para el clasificador, que es a partir de ese modelo tomar la decisión. Entonces, bueno, un ejemplito, en este caso es un ejemplito de clasificación. Siempre elegimos algunos modelitos bien sencillos, pero que son representativos. En este caso lo que tenemos es una tarea que queremos hacer, es distinguir entre el alfajor criollo y querido de alfajorcito de maicena y alfajores un poco más gourmet. Y el supuesto que hacemos en este caso es que conocer el peso y conocer la intensidad del color nos va a permitir diferenciar entre esas dos cosas, ¿sí? Entonces, si lo que tienen es, se nos presenta un alfajor que es más pesado y con baja intensidad, entonces diríamos que tiene tendencia a ser un alfajor de maicena, mientras que un alfajor con mucho color y más liviano tendería a ser un macarrón, como está allí, ¿sí? Entonces ahí hay un supuesto, hay un conocimiento de esto, de decir, bueno, con peso y color yo voy a lograr distinguir entre estas dos categorías. Y acá viene otro supuesto y decir, bueno, si yo construyo, si yo me defino una recta, en este caso un modelo lineal, que divida de alguna manera estas dos regiones, este cuadrante que tengo, y para poder decir, bueno, si estoy de un lado voy a decir que es un alfajor de maicena y si estoy del otro voy a decir que es un macarrón. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Bueno,
Pero los dibujitos que teníamos antes, o sea, los dibujitos de las cajitas y los dibujitos de los alfajores nos llevan hasta acá. Ahora tenemos que decir, bueno, ¿cómo encontramos la mejor recta? ¿Cómo hallo esa? ¿Cómo determino cuál es esa recta que está, cuál es la mejor de todas para dividir esa región? Y después, bueno, después que encontremos esa recta, ese modelo, ¿cómo cuantificamos cuán bueno es ese modelo? Y entonces, ahora si volvemos a lo que les había dicho antes, de estas cajitas, en los datos lo que tenemos entonces van a ser los alfajorcitos, de ahí los vamos a procesar, eso quiere decir que vamos a obtener su peso en gramos, vamos a obtener la intensidad del color en algún sistema que mida el sistema RGB de colores, y vamos a decir, bueno, alguna etiqueta, ¿cómo indico? No le puedo decir a la máquina es alfajor o es macarrón, así que le voy a decir, bueno, un 1 y un -1, uno va a representar alfajor de maicena, -1 macarrón o similar. Y entonces al final de cuentas vamos a tener algo que tiene este aspecto, es un conjunto, y ya ven que pasamos de las fotitos de los dibujitos a una notación un poco más matemática, y hay un conjunto allí donde las X grandes representan los pares en donde voy a guardar el peso y la intensidad del color, y las I, digamos, el I1, I2, IN van a ser esos unos o menos unos que me van a decir qué son, ¿sí? Entonces, en definitiva, voy a tener un conjunto de pares ordenados, peso, intensidad, junto con una etiqueta. Bueno, a partir de allí dijimos que vamos a buscar un modelo, en este caso íbamos a buscar un modelo lineal, que era una recta, o sea, una función que tenga esta forma, la X más B. Y bueno, y después lo que voy a tener es una regla de decisión para asignar la etiqueta, para decidir si es un 1 y un -1. La recta no me da el valor 1 o -1, sino que la recta lo que me da es una región de decisión. Y ahí tenemos esa otra forma de representarlo. Más a la izquierda, de alguna manera, tienen los datos. En el medio lo que tenemos es el algoritmo, el modelo que me lo representa. Y finalmente, en el último, eso divide la región en dos colores que me indican las dos etiquetas, ¿sí? Si caigo en la zona rosadita, en este caso la recta quedó con inclinación para el otro lado del ejemplito que teníamos, pero imagínense que fuera la zona rosada corresponde a los alfajorcitos gourmet y la zona celeste corresponde a los alfajores de maicena. ¿Está bien? Y bueno, y entonces ahí dijimos un poco en el ejercicio de tratar de ver qué temas son los que se tratarían en el bachillerato, ¿no? Sobre todo en el bachillerato diversificado. Ahí aparecen los vectores, aparecen los pares ordenados, aparecen los conjuntos, aparece todo el manejo de subíndices para tratar de representar que tenemos más de una cosa y no sabemos cuántas cosas son. En la parte de modelo lineal aparecen, bueno, los modelos, qué es un modelo, cuándo usamos, que son representaciones de la realidad. Las funciones, en este caso estamos hablando de funciones lineales, pero toda la parte de funciones, el manejo de parámetros, estamos hablando, bueno, una función que depende de un parámetro, ¿qué quiere decir eso? El interpretar los parámetros en cada uno de los modelos. Y finalmente allí pusimos un poquito de probabilidad, si bien hasta ahora no hablé de probabilidad, pero bueno, uno en la regla de decisión al final podría asignarle una cierta probabilidad, que no fuera tan binaria la clasificación, sino que uno podría asignar una probabilidad dependiendo de la distancia donde esté el punto a la recta, y decir, bueno, si estoy muy cerquita de la recta, entonces quiere decir que es más dudosa la clasificación, porque podría estar de un lado o del otro, entonces asignarle una cierta probabilidad a las decisiones del clasificador también, y aparecen probabilidad, puede aparecer allí también, y vamos a ver que aparece también en otros modelos. Entonces, bueno, un poco acá todo del principio al final, en un ejemplito muy sencillo, que es una clasificación en dos clases, como en cada una de las etapas aparecen varios conceptos matemáticos que también aparecen en los programas de bachillerato. Y bueno, y ahora lo dejamos al optimizador. Bueno, entonces ahora que ya estamos un poco con el lenguaje matemático, vamos a intentar contestar la primera de esas preguntas que nos hicimos, que es cómo encontramos la mejor recta o, en general, los mejores parámetros del modelo para los datos que tenemos.
Y como está formulada la pregunta ya, que dice cómo encontramos la mejor recta. Entonces, necesitamos algo que mida, algo que con respecto a lo cual podamos decir esto es mejor que otra cosa. Y para eso necesitamos lo que llamamos nosotros en esta área una función de costo o una función de pérdida. Algo que diga este modelo o, por ejemplo, esta recta es mejor que esta otra porque tal cosa. Y eso es lo que vamos a tratar de definir primero y explotar después para ver si podemos encontrar, por lo menos en un ejemplo sencillo, la mejor recta y después ver cómo eso se generaliza también. Entonces, para esta función de pérdida vamos a llamarle Y sub I con el techito a la etiqueta que predice el modelo. ¿Sí? O sea, el modelo, es lo que decía Paola recién, para un lado va a clasificar una cosa, para otro lado va a clasificar otra, 1 o menos 1. Ese valor que predice el modelo le vamos a llamar I techito, ¿sí? Que en este caso del ejemplo, que es una función lineal, es, bueno, justamente una función de AX, Y más B o lo que sea, que es una función lineal de los parámetros de entrada. Por ejemplo, en el caso de los alfajores, como función del peso o del peso y la intensidad de color. ¿Sí? Esos son como los parámetros de entrada. Hay una función lineal aplicada a eso y en función de eso se decide una etiqueta. Esa es la etiqueta que predice el modelo. Y la función que vamos a querer, o la que nos va a medir cuán bueno es, ahí no se asusten, vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Se llama L porque en general heredamos los nombres en inglés y esto viene de loss, de pérdida en inglés. Pero es la suma, esa es una sumatoria, o sea que es la suma en todas las instancias, en todos los alfajores que tenemos, de esa función que se llama indicatriz, pero que no es otra cosa que vale 1 o 0, dependiendo de si algo se cumple o no se cumple. En este caso lo que estamos haciendo es contar. Contamos cuántas veces el modelo le invoca a la etiqueta que realmente tenía y cuántas veces no. O sea, lo que está entre paréntesis ahí es básicamente que la etiqueta de verdad, que es el texto que está ahí en rojo, la etiqueta de verdad cuando coincide con la etiqueta que predice el modelo, entonces eso es un éxito del modelo y eso es lo que estamos contando cuántas veces el modelo le invoca, digamos, o acierta la etiqueta verdadera. Y eso es lo que vamos a querer usar para elegir la mejor recta. Cada una de esas rectas predice distintas etiquetas para cada uno de los datos y nos vamos a quedar con la que predice mejor, con la que le invoca la mayor cantidad de las instancias, de los alfajores. Eso es lo que dice ahí. El mejor modelo dentro de, por ejemplo, esta clase de modelos lineales es la que minimiza esta función de costo, ¿sí? O sea, es la que, dada, por ejemplo, esta función de costo, que es la cantidad de aciertos, la que... bueno, en este caso es al revés, ahora que estoy pensando. Es uno menos, me quedó al revés, pero bueno, se arregla fácil. Es la que maximiza la función de costo. En general lo planteamos al revés y por eso puse minimiza ahí. Pero básicamente tenemos una manera de medir, que queremos o maximizar o minimizar. Y a partir de ahora voy a hablar de minimizar, ¿no? Entonces, vamos a pasar a otro ejemplo similar, simplemente para fijar ideas y para trabajar un poco más cómodos. En lugar de buscar la recta que mejor separa datos, que eso es lo que estamos haciendo hasta ahora, vamos a buscar la recta que mejor aproxima una cierta cantidad de puntos que tenemos. Eso en el dibujo es eso. Tenemos una cierta cantidad de puntos en el plano y queremos buscar cuál es la regla que mejor describe a esos puntos con algún criterio. De vuelta, decir qué es la mejor para algo, tenemos que decir cuál es el criterio con el cual vamos a medir. El criterio con el cual vamos a medir, en este caso podríamos haber elegido otros, es lo que se llama el que minimiza el error cuadrático medio. Y ahora sí, vamos a minimizar. Básicamente lo que hace esa función es medir la distancia de cada uno de los puntitos a la recta. Si la recta es buena aproximando, entonces va a estar cerca de la mayoría de los puntitos, y si no, bueno, va a estar un poco más lejos. Entonces, la mejor recta es la que está más cerca en promedio de todos los puntos. Lo que está ahí entre paréntesis es justamente la distancia de la recta, ¿no? No sé si se ve el cursor, creo que sí. El AX, Y más B es lo que predice la recta en cada uno de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, en 0,4 la recta predice este valor de acá, 3 o algo similar. Y los I sub I son los valores de las alturas, en este caso, de cada uno de los puntos que están acá. Y está el cuadrado porque, bueno, primero para que sean positivos, porque son unas distancias, y además porque penalizamos que estén muy lejos, pero eso no vamos a entrar en eso ahora. Tomemos como ejemplo estos 5 puntos, simplemente para seguir ilustrando qué es lo que está midiendo esta función de costo.
y ahí tenemos como distintas rectas, y lo que está midiendo la función L es la suma de esas distancias que están ahí, como la distancia de la recta a los puntos elevadas al cuadrado. Entonces, si se fijan, hay una recta que pasa muy cerca de los puntos B y D, por ejemplo, ahí en ese momento, pero el resto de los puntos están muy lejos. Entonces esa recta no la vamos a elegir porque en promedio está muy lejos. Y vamos a ver si podemos aprender cómo hacer eso. Entonces, cuando queremos encontrar el mínimo de una función, ¿qué es lo que hacemos? Esto es lo que se hace, o por lo menos lo que hacía yo cuando estaba en el liceo. Buscamos, por ejemplo, si tenemos una buena representación gráfica, encontramos este punto de acá, que es donde se minimiza. ¿Y cómo encontramos eso? Bueno, ahí la información que vamos a usar es la de derivada. Y la derivada aparece muchísimo en todo lo que es entrenamiento, que es como se le llama a esta parte de aprender el modelo, el entrenamiento de los modelos, ¿sí? La derivada es el pan de cada día. En este caso lo que hacemos es simplemente, o no tan simplemente, buscar los puntos donde se anulan la derivada, porque sabemos que si tenemos un mínimo o un máximo, ahí ¿qué es lo que pasa? Que la derivada de la función es 0. Podría pasar que hay otros puntos donde la derivada se anula, y nos tenemos que preguntar cuál es el punto que estamos encontrando y si eso nos puede generar algún problema. No se asusten con esto, pero es simplemente para mostrarles que estas son cuentas que uno hace en el liceo, ¿sí? O sea, la cuenta para encontrar la mejor recta, en este ejemplo que les estoy poniendo, son cuentas que uno hace en el liceo. Esta es la misma función que había puesto hoy, y estas son las derivadas. Yo dije, ¿qué hay que hacer? Derivar e igualar a 0, y eso es lo que hice. Derivé, hay dos parámetros acá, que es la pendiente de la recta y cuánto traslado la recta, y lo que hice fue derivar respecto a cada una de ellas e igualo a 0. Y la derivada esta es una derivada de las que uno hace en el liceo. Eso lleva a un sistema de ecuaciones que es un sistema lineal, las incógnitas son A y B y sabemos más o menos resolver los sistemas lineales, y eso entonces es digamos, la matemática que hay atrás de resolver eso y encontrar la mejor recta es matemática que aprendemos en el liceo. Básicamente, quizás no en este formato o no en este contexto, pero las herramientas son esas. No voy a poner la solución explícita porque no viene el caso de cuánto vale la recta, pero cómo se halla es eso. Se puede ir un poco más general eso, y ahora que ya entramos quizás como en una generalización de eso. Y esta es la misma función de costo que escribí hoy, pero en formato matricial. O sea, esa suma que quedaba como de términos al cuadrado se puede poner como un producto matricial, y eso lleva de vuelta podemos derivar e igualar a 0, y eso lleva a una interpretación geométrica muy linda que sale del álgebra lineal directamente, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en esos detalles ahora, pero la matemática que hay y la interpretación geométrica que hay atrás es no difícil y es linda. Bueno, no siempre podemos derivar e igualar a 0. Capaz que podemos derivar, pero hallar dónde se dan los ceros de la derivada a veces es más difícil. Si se asustaron cuando vieron las cuentas de esas que puse recién, imagínense con funciones de costo que son muchísimo más complicadas. Entonces, lo que hacemos ahí es básicamente lo que se llaman algoritmos iterativos, que es ir buscando iterativamente, o sea, vamos iterando sucesivamente distintas, en este caso, parámetros de la recta, que son la pendiente y la inclinación, y la constante que le sumamos, tratando de que en cada paso que movemos un poquito el parámetro, la función de costo, la función de error, esa que propusimos, sea cada vez más chica. Entonces, acá nos estamos moviendo en el gráfico de la izquierda, en el espacio donde viven los parámetros. Tenemos por un lado la pendiente de la recta, acá, y por otro lado la constante que le sumamos. Cada par de esos, o sea, cada par pendiente y término independiente, da lugar a una recta distinta, ¿sí? Entonces, por eso vive en ese espacio de dimensión más alta. Y lo que tenemos en el eje vertical es cuán buena o cuán mala es esa recta, de acuerdo a la función que le pusimos, que dijimos que esa era la función que íbamos a tomar como función de costo. Lo ideal es encontrar entonces el puntito cuáles son los A y B que nos llevan a la función de costo más chica posible.
Y lo hacemos, decía hace un instante, de forma iterativa, o sea, nos vamos moviendo, y ahí no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero lo que hay ahí básicamente es la derivada, tomamos la derivada como información y nos movemos hacia una recta mejor. Y ahí ven cómo se va moviendo la recta en la gráfica de la derecha, y a medida que la recta va mejorando, eso ustedes lo ven porque se va acercando a los puntos, la función de costo efectivamente se va achicando. Y eso es lo que hay atrás de todos los ejemplos que vieron en la primera charla, con los que empezamos hoy y los que van a ver seguramente en la charla de la semana que viene sobre aplicaciones. Es esto con dibujos un poco más grandes porque son más complicadas las cosas, pero la matemática que hay atrás no se escapa tanto de esto. Vamos a hablar un poquitito de la complejidad del modelo, porque hasta ahora veníamos usando una recta para ejemplificar, pero a veces quizás sea mejor otra función, un poco más compleja, con algo más de complejidad. Vamos a aumentar el número de parámetros y eso aumenta la complejidad del modelo y queremos ver cómo elegir ese nivel de complejidad. En el ejemplo de los alfajores contra los macarrón, quizás esta curva que pusimos acá divide mejor, porque acá había un macarrón medio escondido, que la recta lo dejaba del lado de los alfajores. Y capaz que no era tan fácil ver si había una recta que dejara a todos de un lado o no, pero hay casos donde claramente eso no va a pasar. Y necesitamos aumentar la complejidad y pasar de una recta a algo que tenga más parámetros para poder tener un poco más de libertad y dibujar cosas que no son rectas. Sin embargo, no siempre agregar complejidad es mejor. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la complejidad del modelo y de sobreajuste, que es quizás uno de los temas más importantes del aprendizaje automático. Hablamos primero de clasificación y después de aproximar puntos. Y acá hay ejemplos de las dos cosas. Arriba es como un ejemplo similar al de aproximar puntos, y abajo un ejemplo de clasificación. O sea, lo de abajo sería equivalente a los alfajores contra los macarrón y lo de arriba sería equivalente a buscábamos una recta primero que aproximara bien puntos. Estos puntos que están dibujados ahí quizás no son bien aproximables por una recta y buscamos otro modelo. Esa recta no aproxima bien a los puntos. La recta esa que está en amarillo, naranja, no aproxima bien los puntos, de la misma manera que esta recta que está aquí no separa bien los puntos verdes de los rojos. O sea, estos modelos no tienen la complejidad suficiente para describir bien qué es lo que está pasando con los datos. Estos son buenos modelos. Son modelos que efectivamente capturan, uno los ve y bueno, separa bastante bien los puntitos verdes de los rojos, aunque se escapan, ¿no? No sé si se llega a ver, pero aquí hay algunos rojos, por acá hay alguno verde, y describe bastante bien los puntos que están acá, aunque este se le escapa. Podemos seguir aumentando la complejidad del modelo y ahí caemos en lo que se llama el sobreajuste en estos ejemplos que hay acá. Porque si se fijan, el modelo de arriba pasa por todos los puntos, entonces uno podría decir que se ajusta mejor a los puntos, a los datos que tenemos. Sin embargo, creo que estamos todos de acuerdo que este modelo describe mejor el fenómeno que está atrás. Y sí, quizás es un poco más fácil de ver en el ejemplo de clasificación. Acá la región de decisión que separa perfectamente todos los puntos rojos de los verdes es bastante más compleja y lo que tenemos que pensar es que nosotros entrenamos el modelo, y esto lo digo ahora por primera vez y lo voy a repetir en un instante, entrenamos el modelo con algunos datos, pero después vienen datos nuevos que nosotros no vimos. Para eso es para lo que vamos a usar. O sea, todos los ejemplos que ustedes conocen de aplicaciones, en general están entrenados con un cierto conjunto de datos, pero después no se usan sobre el mismo conjunto de datos con el cual fue entrenado. Se usan sobre otros datos nuevos, sobre un nuevo pedido a ChatGPT de que me describa tal cosa, una nueva imagen que quiero generar, o, bueno, un nuevo alfajor que quiero clasificar, que no sé bien qué es, pero sé cuánto pesa y qué intensidad de color tiene. Bueno, quiero que el clasificador me diga cuál de los, si es un alfajor de maicena o un macarrón. Entonces, si viene un dato nuevo y cae justo acá, por ejemplo, este clasificador lo va a clasificar como un punto verde, cuando claramente nosotros por lo menos con ojos de humano, lo querríamos clasificar
dentro de los puntos rojos. Eso es lo que se llama sobreajuste. Estamos aprendiendo demasiado los detalles de los datos. A veces decimos que aprendemos el ruido de los datos. Aprendemos demasiado el detalle de los datos y perdemos poder de generalización. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Y esa es la última pregunta. ¿Cómo cuantificamos cuán bueno es el modelo? Entonces, ahí una práctica usual, y hay mucho de lo que venimos conversando que va a aparecer ahora, es usar algunos de los datos para entrenar y después separar algunos datos y no usarlos en el entrenamiento y usarlos como validación. Entonces, eso es lo que aparece ahí. Y lo que hacemos básicamente es los datos que están abajo, imagínense que tenemos un montón de datos y guardamos una partecita. Si esa partecita no la usamos para entrenar el modelo, no nos va a pasar que esos puntitos, por ejemplo, van a estar considerados en la región de decisión, o en la recta, curva o curva con mucho más complejidad que elegimos. Entonces, esos nuevos datos, que les llamamos datos de validación, son los que usamos para medir si el modelo está generalizando bien o si está aprendiendo demasiado el ruido, si está aprendiendo demasiado esos detalles que son propios de los datos de entrenamiento y no está pudiendo generalizar. Una vez que eso lo podemos usar para elegir, por ejemplo, la complejidad del modelo, hasta dónde ir. ¿Sí? Si empezamos con una recta, después una parábola, después algo de orden 3, algo de orden 4, ¿hasta dónde voy? Yo puedo seguir agregando complejidad y el modelo cada vez tiene mayor expresividad y entonces en términos de la función de pérdida es cada vez mejor, porque cada vez puedo separar más esos puntitos rojos y verdes. Bueno, pero ya vimos que eso no siempre es mejor, que los datos de la vida real no son perfectamente separables por una parábola, entonces estamos aprendiendo otras cosas. Con la validación, entonces decía, podemos elegir hasta qué nivel de complejidad queremos ir. Y después, para evaluar el modelo, lo que hace, esto no es tan importante para el sobreajuste, pero sí para reportar después cómo funciona el modelo, lo que hace uno es guardarse otro pedacito de datos, que llamamos datos de test, con los cuales testeamos el modelo, y seguimos toda la misma secuencia, y ahí con el modelo ya entrenado, con la complejidad ya elegida, evaluamos qué tan bien le va al modelo en otros conjuntos de datos que tampoco vio todavía. Sí. Bueno, en esta de todas maneras, ahí, disculpen, vuelvo un poco al dibujito ahí, toda esta secuencia que es un poco como nosotros resumimos todo el proceso de entrenar un modelo, validarlo, testearlo, hay muchas cosas que son bien importantes, bien complejas y van a aparecer también en otras de las charlas que vienen después, que es la parte de ética, sesgos, discriminación, porque uno tiene que tener cuidado que los datos con los que los valida sean los mismos datos con que los entrenó. Nosotros entrenamos un modelo que clasifica alfajores y macarrones, entonces después no podemos mostrarle una galletita Oreo y pedirle que nos diga qué es. No fue entrenado para eso. Pero es tentador, es redondito, es dulce. Capaz que queremos que funcione. Pero hay que estar atentos a usar el mismo tipo de datos con los que uno entrenó y no pedirle que nos conteste una cosa sobre la que no fue entrenada. ¿Sí? Ni distinta, porque podría ser del mismo tipo o de otro tipo distinto, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también plantea otros desafíos que son tener buenas validaciones de los modelos. Bueno, después nosotros vamos a terminar la charla con un par de ejemplitos más, tratando de ser un poco más variados en la exposición. Y bueno, vamos a ver un poquito las bases de cómo funciona el autocompletar del teléfono, eso que en el teléfono ustedes ponen y ya les sugiere otras palabras, porque como dijo el doctor Cabana, ChatGPT es solo un autocompletador, así que entendamos la versión 0 de ese autocompletador. Entonces, el otro día elegí en mi teléfono, probé, escribí hola, primero me propone caritas y holas y emojis, pero bueno, si los ignoramos me propone cómo, ya y qué, elegí cómo, después me sugirió estás, vas, van, elegí vas,
Y a ver, entonces me sugirió A, hacer, en. Elegí A, hacer, estar, ir. Elegí ir, A, halcón. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Médico, mediodía, baño. Y lo corté por ahí. Y al final escribí, hola, ¿cómo vas a ir? Al. No sabemos a dónde vamos, pero bueno, eso fue lo que me sugirió. Entonces, ¿de dónde saca el teléfono esas palabras que me sugiere? ¿No? Que, como ven, son todas razonables. Y bueno, entonces también, volviendo a la idea de ejemplitos sencillos, ideas sencillas básicas, está el ejemplo, este es un artículo muy famoso de Shannon y es del 48, lo verifiqué, la fecha está bien. Y cuando digo que es muy, muy famoso, miren la cantidad de citas, hoy me sorprendí. Yo sabía que era muy famoso, pero tuve que agregar otro muy, porque realmente es un número enorme de citas. Shannon trabajaba en la Bell, trabajaba en una compañía y el artículo era de una revista de una compañía telefónica. Y bueno, la idea que plantea en ese artículo es, bueno, agarremos un cuerpo de texto, puede ser un libro, puede ser todo la internet, puede ser una biblioteca, puede ser lo que quieran, digamos, ¿no? Wikipedia, y contemos la frecuencia de palabras. ¿Cuántas veces aparece la palabra hola? ¿Cuántas veces aparece la palabra cómo? Y así con todas las palabras que aparecen. Y contemos también las frecuencias de pares de palabras. O sea, cuántas veces aparece hola seguida de cómo, hola seguida de vas, hola seguida de estás, hola seguida de papa frita. ¿Sí? O sea, cuántas veces aparecen esos pares de palabras. Y bueno, y ahí aparecen un poco las frecuencias, refieren a las probabilidades, y vamos a hablar también de probabilidad condicional, o sea, qué tan frecuente es que aparezca la palabra vas después de la palabra cómo. Y bueno, eso se calcula como la probabilidad, cuántas veces apareció el conjunto, el par, cómo vas, dividido la probabilidad de cuántas veces apareció la palabra cómo. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a entrar en los detalles, pero digo, sí aparece la idea de probabilidad y de probabilidad condicional, porque quizás vas es muy frecuente después de cómo, pero cómo aparece muy pocas veces, entonces eso al final sigue teniendo probabilidad chiquita. Y bueno, y con eso, esto nos da una idea de cómo elegir la siguiente palabra. Bueno, elijamos la siguiente palabra, la que maximiza esta probabilidad, la que maximiza la frecuencia. Entonces, en este caso lo que encontró es que las palabras más frecuentes después de cómo podrían ser estas van, vas y van. Por supuesto ahí no es lo que el autocompletar el teléfono no hace exactamente esto, pero sí es la misma idea la que está atrás, digamos, ¿no? De elegir, de tener un modelo que lo que hace es, en lugar de darme una respuesta, me dice, bueno, las más probables, las más frecuentes son estas. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el conjunto de datos de donde está aprendiendo y aprendiendo las frecuencias de las palabras, está poniendo tus propios datos. Entonces va a ver que en ese cuerpo de texto está lo que vos usás y entonces ahí le van a aparecer que esas son más frecuentes. Sí, es así. Bueno, después hay un montón de otras discusiones de si usa solo los datos de uno o usa los datos de los demás teléfonos, cómo los usa, bueno, entran otras muchas discusiones que se pueden dar ahí, pero bueno, este es un poquito el ejemplo. Bueno, por uno podría ser más preciso, incluso estudiando más palabras, ¿no? 3 palabras, 4 palabras, para darle más contexto y que eso produzca frases más largas, más coherentes. Bueno, los lenguajes, los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, no usan esto, usan otras cosas para representar las palabras, el contexto y cómo elegir, pero bueno, esto es un poco un modelito más aleatorio de lo que hicimos antes. Bueno, y las redes neuronales te acaban, ¿no? Sí, no hace eso, pero sí lo que hace es el ChatGPT, por ejemplo, calcular probabilidades de la palabra que viene. O sea, con cosas más complejas, pero sí termina siendo algo similar. Y bueno, para terminar, simplemente un poco atar quizás las redes neuronales y el aprendizaje profundo, que es
un gran culpable de que estemos acá, ¿no? O sea, es una parte importante del boom. Atarlo un poquitito con algunas cosas que estuvimos discutiendo hoy. Entonces, por ejemplo, hablamos de rectas, de funciones lineales. ¿Y por qué elegí hablar de funciones lineales? Primero porque son los modelos más sencillos y en general uno trata de, cuando uno empieza a tratar de entender algo, tratar de entender los modelos más sencillos y a partir de ahí ir construyendo. Y las redes neuronales no son distintas en ese sentido, porque lo que hay adentro de cada una de esas cositas que llaman neurona es algo lineal, es una cosa lineal seguida de una no linealidad. ¿Sí? En dibujitos sería algo como lo que está ahí, es algo que es lineal seguido de algo no lineal, que puede ser eso o puede ser otra cosa distinta. Ahí van en qué elegir, pero básicamente cada una de esas neuronas tiene adentro una linealidad. ¿Por qué? Bueno, porque son las cosas que entendemos. ¿Sí? Sí, o sea, ya son suficientemente complicadas estos bichos como para que además cada una de ellas tenga una complejidad mayor. Las funciones lineales tienen la ventaja que podemos intentar entender un poquito y además el poder de cómputo que necesitaríamos para estos modelos que tienen miles de millones de parámetros sería también muchísimo más grande. ¿Por qué funcionan estas? Entonces, si las cosas lineales, decíamos, son tan limitadas, ¿por qué combinaciones de cosas lineales funcionan? Bueno, ahí hay un resultado que se llama teorema de aproximación universal, que dice que básicamente se puede aproximar cualquier función continua con estas combinaciones. Es decir, a ustedes se les ocurre dibujar una forma de función continua o de superficie de decisión de puntos como los que poníamos hoy, de los puntos verdes y los puntos rojos, pero de una forma completamente intrincada, muy difícil de describir. Bueno, eso se puede aproximar, esto es lo que dice este resultado, con esta estructura de redes neuronales que son combinaciones de funciones lineales y algunas no linealidades. ¿Sí? Por ejemplo, si quisieran describir esa, se puede hacer, ¿sí? O una tan fea como quieran, eso se puede hacer. Eso es por qué funciona. ¿Y cómo se entrenan? Y acá voy a hacer, porque acá la estrategia de derivar e igualar a cero, esto claramente no escala, ¿no? O sea, tenemos miles de millones de parámetros, no podemos sentarnos en una hoja, una función que tiene miles de millones de variables, derivar e igualar a cero. Eso no se puede hacer. Entonces, pero las ideas que hay atrás son las mismas, y son las siguientes. Nosotros entendemos la derivada. Y ahora vamos a qué es lo que hace, qué es lo que estamos mostrando ahí. Pero la derivada no es otra cosa que la velocidad con la que cambia algo, ¿no? Uno piensa en la derivada como eso, velocidad. Si algo crece o decrece, si quieren. Y eso es lo que tiene en cuenta esto. Básicamente uno le pone un conjunto de datos, lo que está pasando ahí a la izquierda es que estamos eligiendo subconjunto de datos, porque otro problema que tiene esto es que tenemos muchísimos datos. Tenemos muchísimas de dos cosas. Tenemos muchísimos datos, miles de millones, y tenemos muchísimos parámetros, miles de millones. Entonces, para entrenar eso, lo que se hace es ir seleccionando de a pocos puntos, que son los que se van prendiendo ahí en la gráfica a la izquierda de rojo, y para ese conjunto de puntos, por ejemplo, miramos la derivada de cada uno de los parámetros. Si ¿la derivada de qué? La derivada de lo que comentamos al principio, la función de costo, lo que queremos minimizar, lo que estamos midiendo de cuán bueno es nuestro modelo. Y si la derivada es positiva, eso quiere decir una cosa, si la derivada es negativa, quiere decir otra. Entonces ahí nosotros podemos ir ajustando esas perillitas, que son los parámetros del modelo, para que la función de costo, que es lo que queremos minimizar, sea cada vez más chica, ¿sí? Y ahí es como, o sea, la palabra clave ahí para entrenar estas cosas es realmente la derivada, ¿sí? O sea, no sé si han, supongo que han leído en la prensa que estos lenguajes grandes modelos de lenguaje o esos generadores de imágenes están 6 meses entrenándolo y sale tantos millones de dólares y gasta tanta energía. Bueno, lo que está haciendo eso son derivadas todo el tiempo, ¿sí? Eso es son 6 meses haciendo derivadas que está haciendo eso y actualizando parámetros. Eso es lo que hay atrás de todo eso. Bueno, entonces un poco para terminar, ¿por qué matemática? Bueno, porque esperemos haberlos convencido que estos modelos tienen mucha complejidad en general.
Se necesita mucho poder de cómputo, pero también mucha capacidad de modelado y análisis. Y creo que quizás como mensaje final, aplicarlos sin conocimiento de qué es lo que está pasando es peligroso, ¿sí? O sea, si uno tiene esas cajas negras y no sabe, por ejemplo, no sabe nada de sobreajuste o no sabe nada, no estoy hablando de cuando alguien va a usar algo de esto en serio, no saber nada de sobreajuste, no saber nada de estos temas que comentamos hoy, para poder analizar de una forma crítica el uso de esas herramientas, se torna peligroso. Entonces siempre para usar estas herramientas siempre saber más, es mejor saber más matemática que menos, sin duda. Entonces, capaz que dejamos salimos con un poco de humor, eso que, no sé si ya leer, matemática, aprendizaje automático, es como está disfrazándola, y luego que bueno, uno le llama inteligencia artificial, ahí sí recién tiene todo el reconocimiento y el éxito, pero lo que hay atrás de todo es la matemática. Gracias. Sí, Sí, perdón, la pregunta es básicamente si en este entrenamiento o en el uso de estos modelos se puede tener en cuenta desde dónde fue hecha una consulta, por ejemplo, si es hecha de una aplicación de un teléfono celular o de una computadora, y que la respuesta sea distinta o esté condicionada a de dónde viene la pregunta. Sí, eso pasa y eso se usa mucho. Creo que no, creo que el ChatGPT no hace eso, capaz que sí, yo no lo sé, pero sí se usa por ejemplo, para mostrar precios diferenciados dependiendo de desde dónde accede uno a determinadas páginas para comprar determinada cosa, o segmentar el público para contestar de una manera algo y de otra manera otro público. Eso es algo que se hace, sí. Y eso sí, creo que como una capa que viene un poco arriba, y no lo pondría en el entrenamiento, sino capaz que uno entrenaría distinto para cosas distintas. Pero bueno, cada vez más estos modelos son más generales y tratan de ser más generalistas, y capaz que en algún momento un modelo puede tener en cuenta un montón de esas cosas, de dónde viene la pregunta, o de quién le hace la pregunta, o de cuántos años tiene el que le hace la pregunta, y capaz que eso sí se puede tener en cuenta. Gracias. No lo dijo la cantidad suficiente de veces. Derivada. No. Creo que, a ver, hay que repetir la pregunta. Bueno, ¿cuál era el concepto que habría que quedarse como principal para la educación media? Derivada con todo lo que ello viene con todo atrás, ¿no? No es una sola cosa. Ahí estamos hablando del mundo de las funciones, el mundo
¿no? Bueno, del análisis de las funciones, de los valores, de los sistemas numéricos también, de los vectores, si hablamos a funciones de mayor dimensión, pero son cosas que están, digo, bueno, creo que están en los programas, digamos, que lo que no quiere decir que, lo que quiero decir es que no estén, sin duda, sí son son relevantes para estas cosas. Después fueron las otras cosas que hablamos, todo el manejo del álgebra lineal y los modelos probabilísticos, los modelos, el pensamiento de alguna manera del modelado aleatorio, de modelar las cosas que son aleatorias, un poco como complemento del modelado físico, donde uno tiene reglas físicas, tiene leyes físicas que se cumplen. Eso es bien importante, vivir en eso, saber que uno puede tener esas dos opciones de modelados que se complementan. Gracias. Sí. Sí, yo creo que se puede decir. La pregunta. Perdón. La pregunta era si uno podía construir modelos más acotados para manejar en los liceos y poder ver cosas de estas. Yo creo que sí. Hay algunas cosas que se pueden llevar como prehechas, pero nosotros incluso ese modelito de Shannon, del predictor de palabras, es bien sencillo y nosotros lo hemos implementado en los primeros años de facultad para ver, digamos, me parece que cosas así se pueden hacer y algún clasificador mínimo también, sí, se puede hacer. Sí. Como ejemplo para jugar en clase. Como ejemplo para jugar en clase con los estudiantes, sí. Digo, es un desafío también para nosotros armar cosas con las restricciones de, bueno, qué es lo que sabe o qué es lo que maneja un estudiante de educación media, pero me parece que es posible. En eso yo creo que Ceibal también tiene experiencia, que ha hecho talleres y tiene cosas implementadas. Sí. Si me toda la parte de entrenamiento, ¿no puede llegar a generarse una desviación, por ejemplo, de género o de un enfoque diferente? Trae que elaborar bien la ¿no puede tener un contenido, un sesgo de género o ideológico según cómo sea el entrenamiento? Sí, la pregunta es si en la etapa de entrenamiento, sobre todo, si el modelo que resulta no puede tener un sesgo de género o ideológico de acuerdo a los datos con lo que es entrenado. Y la respuesta es sí. La respuesta tiene dos partes, tres partes. Sí, primero. Segundo, es algo súper importante tener en cuenta los modelos aprenden de los datos y por lo tanto perpetúan también los sesgos que se tiene como sociedad, y por eso también es importante la charla que en este mismo ciclo de ética y sesgo de la inteligencia artificial que van a discutir un poco de eso. Hay muchos ejemplos donde se puede ver eso, ¿no? Cuando uno traduce de idiomas de inglés a español, por ejemplo, ingeniero siempre es masculino o cosas así. Hay muchísimos ejemplos donde se pueden ver esas cosas y es importante también tener en cuenta cómo tratar de prevenir eso, cómo tratar de no perpetuar justamente esos sesgos y hay problemas éticos también de los cuales no hablamos nosotros y que van a hablar, creo que es dentro de 2 semanas. Sí. Muy bien.
Nos resta entonces invitarlos a todos para la próxima semana, en donde abordaremos aplicaciones de la inteligencia artificial, problemas generales de clasificación y regresión, procesamiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, impacto tecnológico e impacto en la educación actual y futuro. Así que ahora despedimos a Paola y a Marcelo con un aplauso y muchas gracias y hasta pronto.